Cristina Kirchner aparentemente va a hacer anuncios que tienen que ver con el campo. Escuchamos. Con warrants y los préstamos a 180 días con ampliación de hasta 90 para pequeños y medianos productores de trigo, de modo tal de poder sostener el precio y que no tengan que malvender su producto y que al mismo tiempo cuenten con los fondos para poder seguir sembrando, seguir produciendo por la Argentina. Hoy estamos celebrando un convenio con el segundo eslabón de la cadena. Con los que muelen el grano se obtiene la harina para lo que es la industria o la agroindustria en materia de pan, fideos, como bien lo remarcaba Sergio España, el alimento más básico, primero además, no solamente el alimento básico de los humildes, sino también la base de la pirámide alimentaria. Hoy la base de la pirámide alimentaria no son las proteínas, y acá me pongo en médica, sino que son los hidratos de carbono, precisamente, que produce la agricultura. Pero lo importante es que vamos a dar un crédito de para 1 millón de toneladas. Normalmente la compra es de 500.000 toneladas y esto va a permitir comprar a precio pleno a los productores 1 millón de toneladas. Y también una noticia muy importante, porque a los 7,5 millones de toneladas de trigo, me comentaba hoy el señor ministro de Agricultura y Ganadería, un gran trabajador y quiero felicitarlo, el puerto de Quequén, uno de nuestros principales también bocas de expendio, le ha comunicado que tenemos 814.000 toneladas más de trigo, que sumado al remanente de 300.000 toneladas de la cosecha anterior, andamos, si los números no me fallan, en 9 millones y algo de toneladas de trigo, con lo cual, ustedes saben, necesitamos para consumo interno aproximadamente entre 6 millones y 6,5 millones de toneladas, con lo cual tenemos cubierta la seguridad alimentaria de los argentinos, pero además vamos a tener excedente para exportar. Y quiero también felicitar, porque esto ha sido posible porque los productores de las provincias de Entre Ríos, de la provincia de Buenos Aires y de La Pampa, que de esos 7,5 millones de toneladas representan 6 millones, o sea, el 80% del trigo es Entre Ríos, provincia de Buenos Aires y La Pampa. Hemos firmado sendos acuerdos con la Federación Agraria de Entre Ríos, que este año Entre Ríos ha batido récords en su cosecha de trigos. Por la Federación Agraria ha firmado el señor Alfredo de Angelis, y aquí, en la provincia de Buenos Aires, ha firmado Carvap, Apablaza, en representación de La Pampa y Buenos Aires, y también con Inagro de la provincia de Buenos Aires. Esto quiere decir que cuando nos sentamos a trabajar en políticas concretas, no en cuestiones que muchas veces terminan derivando ni siquiera en cuestiones políticas, ideológicas, sino casi en peleas personales, que los argentinos no merecen por parte de ninguno de nosotros, ni de los dirigentes políticos, ni de los dirigentes sectoriales. Somos capaces de arribar a acuerdos como este para beneficiar a los productores y, en definitiva, beneficiar a todos los argentinos. Y en este sentido y en esta misma dirección vamos a seguir trabajando. El otro día, yo les decía casi premonitoriamente, en el Banco Nación, el tema de los intereses, a un grupo de periodistas cuando salía de Banco Nación y hablaba de los fondos buitres, que son los que realmente están acechando al fondo del Bicentenario, que quiere garantizar a los acreedores externos que los argentinos estamos no solamente dispuestos a pagar, como lo hemos hecho este año 2009, donde también nos auguraban un nuevo default. Por eso yo, cuando recién unos instantes antes de venir acá, estaba escuchando a una legisladora que decía que en realidad en el año 2001 no había habido default, que lo que había habido era
cesación unilateral de pagos. Bueno, si eso no es default, la verdad que estaríamos entonces pagando cosas que no corresponden. Realmente hay mucho disparate. También escuchaba precisamente a un legislador, que en ese entonces era el presidente, que decretó el default, oponerse al fondo que garantiza precisamente todos estos problemas de embargos, de no acceso a los mercados de capitales. Todo sobreviene a partir del año 2001, cuando se dice no vamos a pagar la deuda externa, una madrugada en el Parlamento argentino. Yo quiero recordarlo porque parece ser que algunos lo han olvidado y el default fue una historia que hemos inventado en los últimos meses el ministro Vudú y yo. No. Nosotros lo que hemos venido haciendo del año 2003 es pagar rigurosamente todas y cada una de las obligaciones, fundamentalmente a partir del año 2005, cuando logramos la primera reestructuración de la deuda, y ahora con la aprobación que luego el otro día hizo el Parlamento argentino de la reapertura del canje, porque además es el Congreso el que nos autorizó a reabrir la deuda. No podríamos haberlo hecho porque nosotros siempre sostuvimos que el tema de la deuda externa no es una cuestión únicamente del Ejecutivo, lo marca la Constitución, sino también es una atribución del Parlamento. Y por lo tanto, lo que estamos queriendo es que haya un poquito de congruencia y coherencia en las instituciones de la Argentina, no por nosotros mismos, que ya nos conocemos todos, sino por los de afuera. Yo me imagino que alguien esté escuchando que un legislador argentino dice que no hubo default, que en realidad hubo cesación unilateral de pagos. Yo me imagino ese mundo exterior, esos mercados internacionales, mirando a quien fuera el presidente que declaró el default, no estando dispuestos desde el Parlamento a garantizar con un fondo y reservas el pago de la deuda, cuando sabemos que eso es mucho más barato que hacerlo accediendo al mercado de capitales, donde las tasas serían el 14, el 15. La Argentina se torna muy inentendible para los de afuera con actitudes como esta, y muy perjudicial para los empresarios, porque en definitiva los que necesitan también que la Argentina regularice su situación como deudor internacional son ustedes, para poder tener acceso a los mercados de capitales, a créditos privados y poder seguir invirtiendo y produciendo. Y cuando hoy veo a un legislador de otro partido, bueno, que son el partido que siempre había criticado precisamente el default, recusar a los jueces para que los jueces no resuelvan las mismas acciones que ellos interpusieron ante los jueces para que nosotros no pudiéramos gobernar, digo, pero no se puede hacer este juego con las instituciones. El Parlamento, el Poder Judicial, son lugares que deben tener un manejo coherente, un manejo serio. Este legislador, su abuelito, Federico Pinedo, allá por el año 1936, que fue el autor de la ley del Banco Central, esas cosas de la vida de los argentinos, ¿no?, de la historia. En aquel momento, cuando se sancionó la ley, en la famosa década infame, que fue precisamente lo que caracterizó el endeudamiento de millones de argentinos, había puesto entre las cláusulas que votó el Parlamento una cláusula por la cual no se podía cambiar sin la autorización de los accionistas privados.